¿Damos todo lo que somos? No. Ya está entrando gente. Carlos Mateda, que es Amanda. Ajá. Hoy nos faltó Rina. Rina Pagliotto. Rocío Gonza, Juan Andrés, Jimena, Eugenia, Greta. Catalina. Ya avanzamos entonces. Tendríamos entonces en esta segunda parte ver si hay alguna otra duda, cerrar el tema de política fiscal y yo hacer una referencia a lo que es la coparticipación para que quede alguna, por lo menos alguna idea general del tema, porque es un tema que, digamos, también es parte de la información y de la realidad que vivimos, ¿no? Si les parece, bueno, entonces, cuando hablamos de política fiscal, es un tema de que está permanentemente en la información y en el debate. Y política fiscal, como yo les decía en el video, es el manejo que hace el Estado del gasto público y de los tributos para alcanzar determinados objetivos. Es decir, cuando el Estado quiere lograr un objetivo, hace política. Cuando hace política fiscal es utilizando las herramientas del gasto y de los tributos. Y en la información que ustedes tienen, los videos, yo lo que les explicaba es que con la política fiscal se puede, por ejemplo, buscar reactivar la economía o, al revés, frenarla y generar recesión. ¿Por qué puede ser que el Estado busque generar recesión? O sea, parar la economía. ¿Qué le parece? ¿Puede ser eso o no? Sí, cuando hace menos gastos. Más o menos puede ser, pero ¿por qué puede querer lograr un parate en la economía? Que se genere una recesión. En el intento de bajar la inflación. Para contribuir al capitalismo, para lo que se dice de limpiar, para que disminuyan los salarios, para que haya mayor desempleo, para favor del capitalismo, básicamente. Bueno, por ahí estamos. Cuando empezamos a pensar mal es cuando empezamos a acertar en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque una situación recesiva tiene muchas consecuencias, ¿no? Una de las consecuencias es que al paralizarse, no paralizarse de todo, pero disminuir mucho la actividad económica, hay una cantidad de suspensiones y de despidos a partir de la caída de las ventas, lo que genera un aumento del desempleo. Y normalmente cuando hay un aumento de desempleo, se acabaron las demandas o se achica muchísimo las demandas por mejoras salariales, por recomposición de los salarios, sino que la gente prioriza, yo prefiero quedarme con el laburo aunque me paguen menos. Es decir, que es lo que se llama una forma de disciplinamiento laboral. Si hay una situación de mucho desempleado, entonces esto, desde el punto de vista del sistema, periódicamente se produce porque, por un lado, genera disciplinamiento, pero además, ¿qué otro impacto tiene sobre la conformación de los mercados? Porque cuando hay recesión no todos sobreviven. ¿Ayuda a que haya menos competencia? Normalmente se habla de que se limpia el mercado en el sentido de que caen muchas empresas y las empresas que quedan, que son las más poderosas, quedan con mayores porciones de mercado. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la lógica del sistema, es una vuelta de tuerca para disciplinar a los trabajadores, bajar los salarios, aumentar la ganancia, por supuesto, que es el objetivo del sistema, y además dejar actores mucho más poderosos en el mercado. Cada recesión, más allá de que eso genera socialmente, es tremendo. El que pierde laburo, el que baja su salario, es malo. El que tiene que cerrar una empresa, un empresario pyme no se recupera más, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista de la lógica del sistema, lo prepara para un nuevo ciclo expansivo. O sea que puede ser que se busque la recesión. ¿Y cómo se generaría la recesión? ¿Qué medidas se tomarían? ¿Qué medidas fiscales para que haya recesión? Se disminuye el gasto público y se aumentan los tributos. Oh, acá tenemos una ministra de Economía que rápidamente no duda
aplicar la guadaña, achicamos el gasto, aumentamos los tributos y bueno, que sálvese quien pueda. Ah, Nati, no sea así, mirá si te llaman a vos para que le dé una manito, y si al contrario hay alguno que tiene un poquito más de corazón y de sentimiento y queremos reactivarla, ¿qué hacemos? Y aumentás el gasto público y disminuís los impuestos. Ah, ahora te dio claro, un cabro de conciencia. Ahora vamos a reactivar muy bien. ¿Se entiende esto entonces, chicos? ¿Mm? Después vamos a ver cuando analicemos el sector externo, pero ya lo podemos anticipar, que cuando hay recesión en la economía, globalmente se consume menos. ¿Se entiende esto ahí o no? Se consume menos. Y si se consume menos, quedan más saldos en la economía ¿para qué? Para exportar. Cuando bajó el consumo el consumo energético en la Argentina, se empezó a exportar de nuevo petróleo y gas. O sea, fíjense, hay recesión, la gente no puede pagar las tarifas y quedan más saldos exportables. Y además, se importa menos, porque si se consume menos, se compra menos del exterior. Entonces, si se importa menos y se exporta más, ustedes van a ver que eso, también la recesión, genera que haya después más dólares. Y que haya más dólares lo quieren muchas veces los especuladores, los que juegan capitales, el Fondo Monetario. Entonces, es una política muy, muy clara que no se da por casualidad, sino que tiene, digamos, objetivos no del todo compartibles, ¿no es cierto? Sobre política fiscal también se puede cambiar la distribución del ingreso. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, en una sociedad que hay desigualdades, querríamos mejorar la distribución del ingreso? ¿Qué se puede hacer con la política fiscal? ¿Mm? ¿Qué gastos aumentar? ¿Qué gastos achicar? ¿Qué tributos aumentar? Si queremos mejorar la distribución del ingreso. Aumentar los impuestos progresivos y disminuir los regresivos. Bien. Aumentar en educación y disminuir los regresivos. Muy bien. Y aumentar el gasto, por ejemplo, que beneficie a sectores de menores ingresos, por ejemplo, en salud pública, educación pública, subsidio a desocupados. Entonces, en ese caso, con gastos y con impuestos se puede mejorar, pero se puede empeorar también, se puede hacer más desigual, como habíamos visto hace un rato. ¿Mm? ¿Qué otra duda quedó de estos temas que estuvimos viendo? Antes de entrar en coparticipación, y con esto ya estamos cerrando este punto 4.1. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda, opinión sobre este tema de 4.1, Estado y Economía? ¿Alguna pregunta? Emisión de moneda, algo sobre este tema, me dicen acá. Nosotros vimos que el Estado podía financiarse, los gastos que tiene, de que financiarse cobrando impuestos, pero muchas veces cobra impuestos, pero no alcanza a cubrir todos los gastos que tiene. Entonces, ¿cómo puede completar esa falta de recursos si no le alcanza con los tributos? ¿Qué puede hacer el Estado? Tiene que pagar sueldo, tiene que pagar y tiene que pagar y no le alcanza con los tributos. ¿Qué puede hacer? Emisión monetaria. Puede ser, y puede ser también otro que la emisión monetaria es una forma particular de eso. Otro mecanismo. Si ustedes tienen que pagar algo, ustedes tienen que gastaron, consumen y no les alcanza el sueldo. Puede ser, por ejemplo, que alguien cobre, supongamos, 15.000 pesos y gaste 20.000 en un mes. ¿Puede ser o no? ¿No puede ser que alguien gaste 20.000 aunque cobres 15? Ya estaría al horno ahí. ¿Pero puede o no puede? ¿Con crédito o no? Si no saben Sí, como manejar la poder economía, puede. sí. Y Exactamente. se piden préstamos. Exactamente, préstamo. Ustedes pueden gastar 20 y va pidiendo. Le piden al almacenero en la esquina, le piden, qué sé yo, a un amigo, le piden a un pariente, y después, bueno, se van perdiendo amigos, parientes y todo, ¿no es cierto? Hasta cuando ya no le da más nada, pero mientras tanto puede, o sea, con crédito. Y bueno, el crédito público también es otra forma del Estado de financiarse, pedir prestado. El problema es que si el Estado no puede cubrir los gastos con impuestos y pide prestado,
después va a tener problemas, porque después, mientras está debiendo, tiene que pagar intereses y después tiene que devolver el capital. Ahí entrarían los títulos de deuda pública de corto, Claro, mediano y largo plazo, ¿no? exactamente. Rebeca, escúchame, Rebeca le está grande. Ya lo vamos a Es que ver yo, eso en el... yo ya la Sí, unidad 4 la leí completa, por eso. claro, eso es lo que estaba por decirle. Después vamos a ver en la unidad, en el punto 3 de la unidad 4, la política monetaria. Pero para cerrar este tema, por el tema de la emisión, en la emisión se dice que el Estado puede financiarse con emisión cuando pide prestado no a cualquiera, sino que le pide prestado al Banco Central. Entonces, cuando le pide prestado al Banco Central, cuando le presta al Estado, está emitiendo. Está poniendo dinero en circulación, que ya lo vamos a ver en la parte política monetaria. Pero otra forma de financiarse. Y una forma de financiarse que no le genera intereses ni tiene que devolverlo. Entonces es una forma más barata, porque si no es cara, y mucho más si es con deuda externa. O sea, ¿qué le parece a usted? El Estado tiene que pagar un sueldo y no le alcanza la plata. Tiene que optar entre pedirle al Banco Central o pedir al exterior un crédito. ¿Qué le conviene? ¿Mm? ¿Se entiende o no la pregunta? El Estado tiene que pagar sueldo y no le alcanza la plata con los impuestos. Entonces tiene la opción, o le pide al Banco Central, el tesoro que tiene que pagar los impuestos, le pide al Banco Central o le pide un crédito externo. ¿Qué El conviene Banco más? Central. Y obviamente le pide al Banco Central, el Banco Central se llama lo que se llama un adelanto transitorio, y el Estado no tiene que pagar por eso. Y si eventualmente en algún momento le devuelve en pesos. En cambio, si le pide al exterior, tiene que pagar intereses por eso que recibe, y después tiene que devolver en dólares. Y las dos fuentes son fuentes de emisión. Porque supongamos que tiene que pagar por valor que no le alcanza, ¿no es cierto?, 50.000 millones de pesos. Si se le da al Banco Central, le da en pesos 50.000 millones, emite. Ahora, si pide prestado al exterior, el exterior le da en dólares al Banco Central, y el Banco Central al Estado se lo da en pesos, o sea que también emite. Los dos son fuentes de emisión. Lo único que en una no reporta intereses, ni tiene que estar sujeto a los controles de los organismos internacionales, de los acreedores, ¿no es cierto? Pero ya lo vamos a ver en política monetaria. Esto un poco sobre, alguien creo que preguntó sobre el tema de emisión. Puede financiarse y no tiene un impacto contractivo la emisión. ¿Sí? Porque si yo me financio con tributo, estoy sacando plata. Vamos a suponer que estamos en una situación recesiva. ¿Qué pasa en una situación recesiva? Han caído las ventas y hay que reactivarlas. Pero de pronto el Estado necesita dinero. Si aumenta los impuestos, va a sacar más plata del sector privado y va a achicar más las ventas. Entonces, una forma puede ser pedir prestado al Banco Central y en ese caso va a tener un impacto más expansivo. ¿Se entiende hasta ahora los temas que estamos viendo, chicos? ¿Sí? Es grande, un comunicólogo, economista, espectacular. Hablamos de otro tema, entonces, si le parece, o hay alguna otra pregunta. Yo tengo la última duda, Luis. Sí. ¿Qué sucede en el caso de que el Banco Central no tenga la capacidad de prestar el dinero? El Banco Central no tiene límites para prestar, salvo que legalmente haya una ley que diga el Banco Central no puede prestar más de un determinado monto de la reserva, pero eso se modifica automáticamente por una ley y ya queda habilitado. O sea, el Banco Central es el único organismo, ¿no es cierto?, que está, en el caso de la Argentina, en otro lado en Estados Unidos se llama Reserva Federal, ¿no es cierto?, que puede emitir dinero. Claro, pero a mí me da curiosidad en relación a lo que se escucha en los medios de comunicación, que dicen que las arcas del Banco Central están vacías. Entonces, ¿de dónde saca el dinero que emite? No, es que el dinero que emite, cuando emite dinero, crea dinero. Vamos a suponer, el Banco Central, como decís vos, tiene las arcas vacías. No sé qué significa, pero bueno, vamos a suponer. Y vamos a suponer que el Estado pide un crédito para pagarle los sueldos, pide un crédito al exterior, ¿sí?, en dólares. El Banco Central, el Estado no gasta en dólares, tiene que pagar el sueldo en pesos. Entonces, esos dólares van al Banco Central y el Banco Central le da el equivalente en pesos. O sea, crea dinero y pone dinero en circulación, así es.
Ahora, físicamente pueden haberlo tenido guardado de antes, o puede hacer funcionar lo que se llama una imprenta que hace los dineros. Está la imprenta propia que se llama la Casa de la Moneda, o puede contratar la impresión de billete en otras empresas extranjeras o en otros, como fue en el caso en otra época, la famosa imprenta Chicones, ¿no es cierto?, que también emitía. O sea que una cosa es la fabricación física, otra cosa es la emisión. El Banco Central, si no lo tiene físicamente, lo hace imprimir y lo pone en circulación. ¿Se entiende, Rebeca? Sí, sí, se entiende. Igualmente me genera también otra duda, si esa constante fabricación de dinero no es también la que genera la inflación, al estar emitiendo fabricando billetes constantemente. Fíjese usted que eso es un tema que está debatido en la teoría. Están los economistas monetaristas, o sea, muy vinculados a lo que llaman la ortodoxia, los economistas serios del establishment, que todo lo que es emisión de dinero del Estado dicen que es inflación. Pero cuando el Estado emite, por ejemplo, para pagar sueldo, eso es inflacionario. Pero cuando emite para pagarle a los bancos cientos de miles de millones de pesos, ni mencionan nada. Cuando el Estado, como yo les decía, toma crédito del exterior y eso le hace emitir dinero adentro, también es emisión. Pero no dicen nada. Es decir, que es una cuestión más ideológica que otra cosa. No es que puede emitir indefinidamente, pero la inflación es un fenómeno muy complicado que está ligado en la Argentina, en la historia de la inflación en Argentina, de mediados de los años 40 del siglo pasado hasta hoy, a otra cuestión que tiene que ver con el valor del dólar, que ya lo vamos a ver en el sector externo, cuando veamos tipo de cambio, y tiene que ver también con la estructura productiva monopólica. Porque lo que dicen los monetaristas, ¿no es cierto?, que dicen, no, hay inflación porque el Estado emite. Nosotros pasamos el año 2018 y 2019 prácticamente casi sin emisión. Cayó el consumo, eso hizo caer muchísimo el consumo. La recesión que hubo, ustedes saben muy bien, o no, si no pueden leer, que en el 2018 y 2019 fueron años de caída de la actividad económica y de caída del consumo. Una fuerte caída del consumo. Uno va a decir, bueno, según la teoría monetarista, tienen que caer los precios. No, fue los años que más inflación hubo, 45 y más del 50%. O sea que no está ligado directamente, sino que depende de las condiciones y las circunstancias. Pero como todavía faltan algunos elementos del sector externo y todo, lo dejamos pendiente para retomarlo, Rebeca, ¿sabes? Ok, no hay problema, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre lo que estamos viendo hasta ahora? A mí me faltaría por lo menos comentarles algo sobre lo que se llama la coparticipación de impuestos. Con esto yo quería presentar los principales temas y yo les puedo mandar después un trabajo, es viejo el trabajo, pero todavía para la cuestión central es que pasa lo siguiente, el Estado Nacional se financia básicamente, según la Constitución Nacional, por tributos que solamente puede cobrar el Estado Nacional, que son todos los impuestos que se cobran sobre el comercio exterior, ya sea las exportaciones, la importación, todo lo que surge, impuestos sobre las exportaciones e importaciones sobre el comercio exterior, es facultad exclusiva del Estado Nacional. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la provincia también tiene que financiarse. Entonces, en la historia de la Argentina, lo que llamó el modelo agroexportador, hasta la crisis del 30 del siglo pasado, el Estado Nacional se financiaba con los impuestos sobre exportaciones e importaciones, porque era muy dinámico eso. Y las provincias cobraban más que nada impuestos internos para financiarse. Ahora, cuando entró en crisis ese modelo, en los años 30, de pronto cayeron mucho las exportaciones y las importaciones, y el Estado Nacional vio caer mucho sus recursos. Entonces empezó a cobrar más impuestos adentro del país, impuestos internos. Al cobrar impuestos internos, cobraba impuestos que a veces se superponía con lo que cobraba la provincia. Entonces, al ver como una pelea cobrar dos jurisdicciones sobre el mismo hecho imponible, empezó a haber problemas. Entonces, en los años 30, en la década del 30, tuvieron que acordarse entre la nación y conjunto de la provincia, decir, bueno, vamos a cobrar una sola vez el impuesto, pero no vamos a repartir. Y así surgió lo que se llama la coparticipación federal de impuestos. Es decir,
deciden cobrar una sola vez el impuesto en todo el territorio, pero participan, una parte. Entonces ahí viene lo que se llama la distribución primaria en la coparticipación de impuestos. O sea que la nación y las provincias acuerdan que uno solo cobra, como es más fácil que lo cobre la nación, porque está en todo el territorio, la nación cobra los impuestos coparticipados, pero automáticamente tiene que trasladar a la provincia la parte que le corresponde a eso. ¿Se entiende hasta acá más o menos o no? Voy medio rápido. ¿Mm? Nada, ni sí, ni no, ni cara fea, ni nada. Lo que Sí, se tanto entiende, profe. ¿Estamos? Puedo seguir yo porque si no, a ustedes pregúntenme, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Decidieron por ley establecer un mecanismo donde dice, bueno, no vamos a superponer, no vamos a cargar con dos impuestos al mismo. Cobramos uno solo y nos repartimos. Entonces, eso es lo que se llama la distribución primaria de la coparticipación. De todo lo que se recauda por esos impuestos coparticipados internos, una parte va para la nación y una parte va para el conjunto de las provincias. Después, entre las provincias se da lo que se llama la distribución secundaria, o sea, cuánto le corre a cada uno. Eso fue siempre debate, años más, años menos, hasta que finalmente en el año 88, 1988, se aprobó la última ley de coparticipación, donde se establece que de la totalidad de los impuestos que se cobran en el país, los impuestos internos, el 43% de todo lo recibe, se queda la nación. Y el 57% de esos impuestos son para distribuir entre todas las provincias. ¿Hasta ahí vamos o hay alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Sigo entonces. Entonces, esa fue la forma de distribución de la ley que hasta ahora está vigente, del año 88. O sea que de todo lo que se recauda, como lo recauda la nación, pero una parte no es de la nación, tiene que mandarlo automáticamente a las provincias para repartirse entre las provincias. 43 para la nación, 57 para la provincia. ¿Qué pasó durante la década 90 y después a lo largo de este siglo? Que la nación fue modificando esa distribución, ese acuerdo que hubo con todas las provincias, con leyes, con decretos de necesidad y urgencia, y lo fue modificando ¿para qué? Para sacar de esos recursos, para sacar recursos que le correspondían legítimamente a la provincia. Entonces, a lo largo de este siglo, esto fue durante los años 90 y después siguió la cosa, a lo largo del siglo, la nación fue aumentando esa participación. En lugar de tener un 43% para la nación y 57% para la provincia, la nación fue llegando hasta superar el 70% y le quedaba menos del 30% en las provincias. ¿Eso a qué llevaba? A que la mayoría de las provincias no podían casi sobrevivir financieramente, porque no le alcanzaban los recursos. Y eso llevaba a que tuvieran que pedirle a la nación, pero ya no automáticamente, sino pedirle ayuda. Y eso generó también un proceso muy fuerte de centralismo que va en contra de lo que es el régimen federal de gobierno de la Argentina, según la Constitución, porque si la provincia no aceptaba todo lo que le decía la nación no le pasaba ese aporte extra y hay provincias que colapsan. Entonces, la coparticipación tiene que ver con acuerdos que por ley se hacen para repartir los impuestos que se cobran una sola vez, los impuestos coparticipables se llaman, ¿no es cierto? Y eso que debería ser 43% para la nación y 57% para las provincias se fue alterando unilateralmente por la nación y le fue quitando recursos que le corresponden legítimamente a la provincia y llevó a todas las provincias a tener deuda, a ser deficitarias, a ser cada vez situaciones más graves, cuando en realidad las provincias, las jurisdicciones provinciales son las que le prestan el servicio más importante a la población, porque ¿de quién depende la educación pública a nivel primario, secundario y terciario? A la provincia. ¿De quién depende la salud pública, los hospitales y la salud de la provincia? ¿De qué depende la seguridad, la policía? ¿De qué depende la justicia? Bueno, en la provincia. O sea, la provincia tiene que pagar los principales servicios que recibe la población, pero es la que pierde en la distribución que se hace de los recursos. Ustedes dicen, bueno, Macanó, pero eso no está mal porque viola la ley y viola la Constitución. Bueno,
Pero una provincia, si no está de acuerdo, tiene que ir ante la justicia, ante la Suprema Corte de Justicia, a decirle me están violando mis derechos. Pero si decide realizar una presentación ante la Suprema Corte, automáticamente la nación le corta los víveres. Y son muy pocas las provincias que pueden sobrevivir. Entonces, a lo largo de este siglo hubo provincias, hubo nada más que 3 provincias que se animaron a hacer juicio, fue la provincia de Santa Fe, San Luis y Córdoba, para que les devuelvan los recursos que le estaban sacando. Pero esos juicios demoran mucho tiempo, y mientras tanto tuvieron que soportar ahogo financiero de parte de la nación, porque si bueno, te sacaste los pies de plato, no te pasamos más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es un poco el tema de la coparticipación y la situación que viven la mayoría de las provincias ante un avance del centralismo de la nación que se ha dado en los distintos gobiernos. Es decir, que acá no hay camiseta partidaria. Inclusive partidos que cuando son oposición critican esto, cuando están en el gobierno nacional lo utilizan el mecanismo, ¿no es cierto? ¿Preguntas? ¿Qué se entendió de esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que Yo tengo una define? consulta. ¿Cómo? ¿Paula? Sí. No sé, hablo yo. No, sí, consultaba vos, después consulto yo, no hay problema. No, quería, ¿qué es lo que define qué porcentaje va para cada provincia? O sea, ¿qué es lo que hace que una provincia tenga más participación o menos participación? La ley básica dice 43% para la nación, 57% para las provincias. Y la misma ley dice, ese 57% de las provincias se distribuyen de acuerdo a tal índice que ya está determinado, y que es un índice que depende de la cantidad de población, del PBI de cada provincia, pero también de los índices de pobreza. O sea que si son más pobres, son compensados relativamente más. O sea que hay un índice ya, y eso ya le da un número a cada provincia, eso es automático. El tema más grave es lo que se lleva a la nación, pero después lo otro ya está definido, ya está predeterminado, ¿no es cierto? ¿Mm? ¿Alguien más iba a decir algo? Creo que Rebeca, ¿no? Sí, no, mi pregunta era similar a la de ella, así que ya está respondida. Yo tengo una duda de cómo era antes de la década del 80 la distribución, cómo era el tema de los porcentajes antes. Hubo muchas leyes y muchas modificaciones. En algunas, digamos, la nación lograba aumentar más su peso, porque tenía más poder político. En el siglo XX hubo una asociación de gobiernos civiles y militares. En la época de los gobiernos militares, las leyes las establecía la nación, las provincias no tenían ninguna posibilidad porque los gobernadores de provincia no eran gobernadores, sino que lo designaba el Poder Ejecutivo Nacional como interventor en las provincias. Entonces, esas leyes, según la situación coyuntural de cada caso, iban modificándose. Recién iba a haber estabilidad que se dio a partir del año 88, porque a partir de ahí hemos tenido democracia. Entonces, pero bueno, la estabilidad ha sido muy sacudida y castigada porque se modificó unilateralmente por la nación, ¿cierto? Pero habría que ver, no fue un solo, ha habido cambios desde la década del 30 del siglo pasado, periódicamente se hacían peleas y cambios, ¿no es cierto?, en esas leyes. ¿Algo más que hayan entendido sobre esto, que quieran preguntar? Como una anécdota les puedo contar que esto, más allá de los partidos políticos, simplemente son realidades, ¿no es cierto? Durante los 12 años del gobierno digamos, del primero del presidente Kirchner y después de la presidenta, el presidente Kirchner, antes de ser presidente, fue gobernador. Y cuando fue gobernador, encabezaba peleas en contra del Estado central por reclamo de la coparticipación. Cuando fue presidente, estaba del otro lado del mostrador. Entonces avanzó en el control de los recursos por parte de la nación en detrimento de la provincia. Lo que pasa es que era muy fuerte el poder de la nación sobre las provincias y nadie se animaba a sacar los pies de plato, salvo esas 3 provincias que yo les digo. Lo que pasa es que hasta que llega a la Suprema Corte y falla la Suprema Corte pasa mucho tiempo. Y fíjense ustedes que en diciembre, a principios de diciembre del 2015,
cuando ya estaba terminando la segunda presidencia del presidenta Cristina Kirchner, la falló finalmente la Suprema Corte de Justicia con una de las provincias y le dio la razón obviamente a la provincia. La nación tenía que devolverle esa plata. Pero ya había pasado todo el tiempo y ya estaba terminando la gestión, la presidenta. Entonces, tomó una decisión por decreto, como ya se iba, por decreto, determinó de que todas las provincias tenían que volver a tener esa coparticipación. O sea, que devolverle. O sea que ahora que ella se iba, y cuando ya había un fallo en contra por la provincia que apeló, decide que la nación tenía que devolverle el conjunto de las provincias, ahora que ya dejaba de ser, ya estaba determinado porque ya había pasado las elecciones, no tenían que... O sea que estas son situaciones que muestran, ¿no? Como a veces uno desde la oposición al oficialismo de pronto va cambiando totalmente lo que se decía, ¿no? Por ahí capaz que sí. reflexionó Luis, ¿viste? Por ahí capaz que reflexionó y bueno, dijo, no, le corresponde a las provincias. Sí, seguramente. Después de 12 años fue como un instante de reflexión, y bueno, y ahí pasó al revés, ¿no es cierto? El nuevo presidente empezó, después de ser crítico de este centralismo que hizo el gobierno durante 12 años, obviamente que hizo exactamente lo mismo, es decir, ser más centralismo todavía, y tratar de presionar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que tienen los presidentes para presionar para que los gobernadores no le hagan oposición, sean dóciles a las medidas que se toman. Entonces, es un mecanismo también de obediencia política, ¿no? O sea, que lo usan los que llegan al poder más allá de los partidos. Y le digo, este es un tema que sigue siendo cuestión de debate, porque en la reforma constitucional de la década 90, fue en el 96 fue la reforma, se estableció que en el plazo de 4 años debía sancionarse una nueva ley de coparticipación. Y bueno, ya han pasado 20 y pico de años y todavía seguimos. ¿Por qué? Porque cada vez que se va a discutir esto, nadie quiere perder nada. Entonces nunca se llega a un acuerdo. Esa ley del año 88 tuvo acuerdo de todas las provincias, no solamente de todos los gobernadores, sino de todas las legislaturas con leyes provinciales, de la legislatura nacional y de la nación. Bueno, ese acuerdo no se ha logrado nunca más hasta ahora, ¿no? Luis, 94 puede decir que es la reforma. La reforma. 94. Fue por acá cerca, ¿no? Sesionaron por acá por Paraná Santa Fe, ¿no? Luis, 1 minuto 20. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema, chicos? O sobre algún otro que tengamos pendiente, porque ya se nos está llevando la hora y ya con esto cerramos el punto 4.1, ¿no es cierto? Acuérdense que después del punto 4.2 recién van a tener que hacer el trabajo práctico a la semana siguiente de los 2 primeros puntos. ¿Pero alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia para ver si podemos mejorar algo de lo que estamos tratando de hacer con alguna dificultad? Bueno, si es así, entonces cerramos este primer punto. No quiere decir que no volvamos al tema y que ustedes no puedan hacer dudas después que leen el material, que me mandan por mail, que lo plantean en el Facebook. Y yo lo que les pido, por favor, es que si pueden participar más en el Facebook, participen en los artículos que se suben, en los debates, porque así es la forma de entender, se equivoquen o no, tengan distintas posturas, no tengan miedo. Opinen, participen. Si ustedes son ciudadanos como cualquiera, y para eso estamos dándole elementos. Bueno, buen fin de semana, chicos.